La cultura maya se refiere a una civilización mesoamericana que se desarrolló en el suroeste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, prácticamente todo Guatemala, al igual que Belice, y la parte occidental de Honduras y en El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. Destacó lo largo de más de 2 milenios numerosos de aspecto sociocultural, como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de continente americano precolombino, su arte, la arquitectura, mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía y matemáticas. Los mayas son conocidos por una cultura llena de sabiduría, de conocimiento astronómico, arquitectónico, numérico, medicinal y más. Su forma de ver la vida ha dado mucho de qué hablar a través de los años y es por eso que se considera una de las culturas más antiguas e importantes. Hola, soy Romina Leche Hernández y hoy les vengo a presentar Popol Vuh y Chilam Balam. El Consejo de Popol Vuh es una de las colecciones más famosas de la religión maya. Popol Vuh, Guatemala. Fue escrito después de la cruel masacre indígena en Guatemala encargado por Pedro Alvarado. Después de sufrir tanta destrucción, los pueblos indígenas transcribieron sus historias orales en escritura alfabética para preservar su contenido. Su valor e importancia es religiosa más que histórica. A lo largo de los años se han ido conociendo varios textos importantes sobre la historia de los mayas que ellos mismos han intentado recopilar con información sobre su vida, costumbres y creencias ancestrales. Uno de ellos es Chilam Balam. Chilam Balam es muy conocido en la metodología maya por ser el nombre de 18 libros escritos en lengua maya que relatan hechos y circunstancias históricas de la civilización. Fueron escritos los Chilambu, sacerdotes mayas de alto rango en la península de Yucatán, en los siglos XVI y XVII. Cada uno lleva el nombre del lugar donde fueron escritos: Chilam Balam de Chumayel, Chilam Balam de Tizimín y Chilam Balam de Maní. La historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3.500 años. Primeros pueblos surgieron hace casi 4.000 años y su desesperación como cultura independiente ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Todo ello se suele organizar en tres grandes periodos. Periodo preclásico del 2000 a.C. a 250 después de Cristo. Son los primeros vestigios del pueblo maya y sus primeros asentamientos a lo largo de la franja del Pacífico y luego del Atlántico. Lentamente, estos se convirtieron en las primeras grandes ciudades de la región: Nacap, Tikal, Epsichaitún, Xicalanga, entre otras. Este periodo se divide en tres subperiodos: preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío. En este último produjo el primer florecimiento de las culturas mayas y hacia el siglo después de Cristo su primer colapso. Muchas de sus grandes ciudades fueron entonces abandonadas por motivos hasta hoy desconocidos. Al abandono de las ciudades en favor de las regiones del norte de México y a un empobrecimiento que aún hoy resulta difícil de explicar este periodo. El periodo posclásico. Vestigios significativos de la antiguamente vasta cultura maya perduraron luego de la caída de las ciudades ubicadas en territorios elevados o cerca de fuentes de agua, con una organización que reconocía distintos estados mayas rígidos por un consejo de reyes. Eso hasta llegado a los invasores españoles, pues estando tan debilitados por sus pugnas intestinas, los pueblos mayas no pudieron hacer frente a la conquista y fueron colonizados por la cultura europea. Soy Emily Vivas y hoy les hablaré un poco sobre la religión maya. La religión maya compartía muchos rasgos con muchos del resto de Mesoamérica. Creían en un plano espiritual, habitado por deidades poderosas. Sus dioses debían ser aplacados mediante prácticas rituales, sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales.
Ante ellos y los propios antepasados difuntos y los chamanes servían como intermediarios. Por eso los mayas enterraban a sus muertos debajo de los pisos de las casas, en medio de las correspondientes ofrendas acordes y a su estatus social. Por lo demás, la religión estaba en manos de los sacerdotes, un grupo cerrado cuyos miembros provenían de la élite sociedad. Eso es todo por la religión maya. Organización política y social maya. Durante el periodo del posclásico, los mayas estuvieron divididos en múltiples centros urbanos dirigidos hacia la clase noble. Pasaban gran parte del tiempo luchando entre ellos. No obstante, la caída de Chichén Itzá hacia el año de 1200 marcó el inicio de la hegemonía ostantena hacia el año de 1450 por la ciudad de Mayapam, la cual logró dominar una gran cantidad de ciudades mediante una compleja red de alianzas matrimoniales para asegurar la lealtad de los nobles. Los miembros más importantes de sus familias eran llevados a vivir a Mayapam. A la cabeza de Mayapam se ubicaba el llamado Halach Winik, principalmente Halach Winik, especie de rey, emperador, monarca, príncipe o gran señor según los propios testimonios mayas. Sus atribuciones incluían la formulación de la política exterior e interior, la ayuda de un consejo compuesto por principales jefes de los pueblos, sacerdotes y consejeros especiales. También era la máxima autoridad religiosa. Debajo de Halach Winik había una serie de funciones que cobraban tributos a los campesinos y controlaban las actividades de la población. Bueno, con la caída de Mayapam, toda esta estructura de dominación se derrumbó, quedándose en los mayas nuevamente incendidos de diversas agrupaciones políticas. La sociedad maya del posclásico. Vestimenta. El vestuario maya era simple y con predominación de algodón y telas largas como faldas para las mujeres. Por su parte, los hombres llevaban una suerte de calzón llamada pati, que dejaban un torso descubierto. La nobleza adornaba sus atuendos con bordados de piedra y plumas vistuosas. Además, llevaban tocados cinturones y otros diamantes lujosos que servían para diferenciarlos de las clases inferiores y sociales. Escritura. La escritura maya fue un sistema completo de escritura jeroglífica, el único de toda la América precolombina, cuyos primeros indicios la estimaban entre los siglos I y II después de Cristo. En la región costera de la actual Guatemala es muy semejante a la escritura ítmica mesoamericana, que consiste en un logogramas por los que es posible que surgieran el paralelo. Los mayas empleaban esta grafía por rótulas, vasijas, murales y estelas con fines de tanto prácticos como rituales o religiosos. Economía. El plano económico. La cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras. Las cosechas quedaban a poder de los campesinos, si bien éste debía entregar una parte al señor para contribuir al sostenimiento de la familia dominante y del aparato burocrático. La ausencia de excedentes a la producción, unidas a la división sexual del trabajo existente en la familia maya, impidió la aparición del comercio, salvo al que se daba entre las distintas ciudades, estados, y en el que consistía básicamente a bienes insuficientes, no producidos o de lujo.